buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unos frijoles con tocino que están deliciosos, unos frijoles bien espesitos explicados paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es poner a remojar 200 gramos de frijoles desde la noche anterior. Estoy usando frijol rojo, lo consigo acá en Berlín. Y miren la diferencia entre el hidratado y el seco. Entonces, bueno, 24 horas, si quieren le ponen un poquito de bicarbonato antes. Ahora vamos a necesitar para el hogao o el sofrito 3 cebollinas, 2 tomates, un ajito y cilantro. Vamos a necesitar también 300 gramos de tocino y vamos a arrancar con esto. Entonces vamos a hacer unos chicharroncitos. Cortamos el tocino, estoy usando 300 gramos, tú puedes usar incluso 150 si quieres, la mitad de esto. Pones sal, mezclas muy bien con tus manos y luego lo vas a llevar a una sartén a fuego medio alto y le vas a poner un chorro de agua. La idea pues es hacer como hacemos chicharrones. Acá lo que necesitamos es que el chicharrón se cocine muy bien y que suelte toda la grasa. Mientras tanto, pues vamos a picar todos los ingredientes para el hogao. Cortamos la cebolla larga, bien finito. Hacemos lo mismo con un dientecito de ajo. Con un dientecito de ajo va a ser más que suficiente. Lo vas a cortar bien pequeñito o si quieres lo vas a machacar. Vamos a cortar en cuadritos también 2 tomates. Y lo que siempre repito cuando vamos a hacer un hogao o un sofrito es que el tomate esté bien maduro. Vamos a ir chequeando los chicharrones. Cuando ya hayan evaporado todo el agua lo vamos a tapar porque él se empieza a freír en su propia grasa y empieza a saltar chispas, mejor dicho, esta vaina, tengan muchísimo cuidado, niños cerca, por favor no cuando estén haciendo esto. Ahora vamos a ir adelantando con media zanahoria y medio plátano verde o plátano macho verde. Vamos a rallar la media zanahoria, ojo, no se pasen de zanahoria para que no les quede dulces los frijoles. Y vamos a ponerle el plátano cortado con las manitas, con los deditos, como dicen las abuelas, que quedan más sabrosos y más espesos los frijoles. Ahora que ya está así el chicharrón, pues le vamos a dar vuelta y como nos podemos dar cuenta ha botado muchísimo aceite. Esto es lo que estamos buscando, que queden dorados los chicharroncitos o el tocino y que bote todo el aceite. En este punto vamos a retirar el exceso de este aceite y vamos a dejar como alrededor de una cucharada y allí mismo vamos a poner el ajo, la cebolla cortada también y vamos a mezclarlos. Una vez han pasado como unos 2 minuticos, a fuego medio vamos a integrar el tomate. Entonces así hacemos un hogao, así de fácil. Algunas personas no le ponen ajo, pero yo le voy a poner ajo. Con ayuda del tomate, como el tomate bota agüita, vamos a ir desprendiendo todos los sedimentos que quedan al fondo de la sartén, que está lleno de sabor porque allí fue donde hicimos los chicharrones. Así que por favor mézclenlo, agreguen pimienta, un poquitico de comino y agreguen achiote o paprika o color. Mezclan muy bien, integran un poquitico de sal y así de fácil hacemos nuestro hogao. En este momento, una vez está así, lo tapamos y a fuego muy bajito lo dejamos por alrededor de 10 minutos. Ahora vamos a poner en una olla 1,5 litros de agua. Parece una exageración, pero no. Si estamos buscando un resultado de unos frijoles bien espesitos, vamos a necesitar esta cantidad de agua. Después de los 10 minutos, así va nuestro hogao. Si ustedes quisieran pudieran licuarlo, si no, pues bueno, lo dejan así como yo, que lo voy a usar tal cual. Y luego vamos al agua. El agua ya está hirviendo y vamos a integrar de golpe los frijoles. Esta es una técnica para ablandar los frijoles mucho más rápido. A fuego medio alto seguimos trabajando con estos frijoles y agregamos de inmediato la zanahoria y el plátano. Yo lo voy a hacer contando de 10 en 10 minutos para irles mostrando la evolución. Acá lo dejamos por 10 minutos a fuego medio alto. Luego de los 10 minutos nos vamos a dar cuenta que él va a empezar a soltar como una espumita. Esta espumita vayan retirándola con ayuda de una cuchara
y luego de los 10 minutos, como les digo, ustedes tienen que irle dando vuelta y van a ir corroborando cómo van los frijoles. En este punto están todavía muy duros, así que los vamos a dejar otros 10 minutos, pero antes vamos a agregar el tocino y vamos a agregar inmediatamente también el sofrito. Yo quiero que desde el inicio vayan tomando muchísimo sabor, entonces agrego todo el hogao. Eso sí, dejo tanto un poquito de chicharrón como un poquito de hogao para decorar al final. Agrega, revuelve muy bien y luego lo que vamos a hacer pues es dejarlos por otros 10 minuticos a fuego medio alto. Mientras esperamos por acá, yo te invito para que me regales un like, si aún no lo has hecho, es súper importante para nosotros. Y mientras yo también corto finamente el cilantro, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos, si aún no lo has hecho. Vas a integrar la mitad del cilantro en este punto de la cocción y vas a dejar a que él vaya soltando sus sabores. Esto huele espectacular, señores, y esto apenas está arrancando. La idea de hacer unos buenos frijoles depende muchísimo de su gusto. Hay personas que les gustan bien aguaditos. A mí personalmente me gustan espesos. Así los aprendí a comer en casa. Mi mamá es experta haciendo esto, así que bueno. Unos buenos frijoles, como todo lo bueno en esta vida, requiere de tiempo. Así que bueno, acá corroboré que están un poco más blandos, les hace falta otros 10 minutos. Y luego de los otros 10 minutos corroboramos que está blando. Cuando ustedes agregan los frijoles de golpe es aproximadamente media hora de cocción para que ablanden, usando el agua muy caliente. Luego de esto lo vamos a poner a fuego bajo y acá empieza la cocción lenta, 30 minutos. Después de este tiempo, como te puedes dar cuenta, empiezan a espesar lentamente. Vamos a dejarlo por otros 30 minutos a fuego bien bajito. Pasado este tiempo vamos a cocinarlos pero sin tapa. Vamos a agregar en este punto el resto del cilantro. Vamos a mezclar muy bien y si ustedes quieren, en este punto ya se los pueden consumir. En mi caso me gustan muy espesos, así que yo los dejo otra media hora a fuego muy bajito, mezclándolos para que no se vayan a pegar al fondo. Y este es el resultado de estos deliciosos frijoles con chicharrón o con tocino, deliciosos, espectaculares. Y si te ha gustado esta receta, yo desde ya te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos, y también para que me regales un like. Súper importantes los likes porque nos ayudan a que YouTube recomiende los videos. Miren esta delicia, es un almuerzo espectacular. Si quieren, prepárenlo mañana domingo, bien rico este almuercito. Yo lo acompañé de maduro frito, son esos cuadritos que ven arriba. Le puse un poquito de hogao, le puse también los trocitos de chicharrones que había reservado y el aguacate, y esto, señores, sabe delicioso. Un almuerzo muy típico en Colombia, nos encanta hacerlo. Y bueno, muchas gracias a mi mamá, quien me dio todos los tips, y espero que a ustedes les guste y se animen a prepararlos en casa. Aquí están todos los ingredientes y cantidades usados. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los espero en Instagram y Facebook. Chao. Bum bum bum.